Dice así la bendita y poderosa palabra de Dios en Jeremías capítulo 18. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, por tanto, versículo 13, así dijo Jehová, pregunta ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en la senda antigua, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Y que dice la palabra de Dios en el versículo 17, como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Y yo en esta preciosa hora, mi amado hermano, yo quiero compartir un poco, aleluya, lo que habla Jeremías 18. Jeremías 18, versículo 13. Si usted comienza a leer el versículo 1 de Jeremías 18, habla sobre la restauración, sobre lo que Dios quería hacer en aquella nación. Pero como dice las escrituras, aleluya, se olvidaron de Dios. Y si usted escudriña la palabra del Señor, aquel pueblo, aleluya, según su conocimiento, ellos buscaban a Dios. Según su ciencia, como dice la palabra de Dios, me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para sí cisternas que no retienen agua. Qué lamentable, aleluya, la condición de este pueblo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que aunque ellos habían abandonado a Dios, Dios quería restaurar. Por eso es que usted ve en la palabra, aleluya, en la palabra de Jeremías 18:1, habla acerca, aleluya, Dios le da a conocer a Jeremías lo que él quería hacer, pero que el pueblo había decidido abandonar a Dios. Y yo quiero, mi amado hermano, aleluya, en este tiempo que estamos viviendo, nos demos cuenta de la importancia que hay de tener en cuenta la palabra de Dios en todos tus caminos. Tener en cuenta la palabra de Dios en todas tus obras. Acuérdate de tu Creador, aleluya, y más en este tiempo que estamos viviendo. Porque Él dice en su palabra, pensamientos de bien y no de mal tiene el Señor para nuestra vida. Dios es bueno, aleluya, y para siempre ha sido su misericordia. Y Él tiene pensamientos de bien para nuestra vida. Pero el olvidarse de Dios, el olvidar, aleluya, su palabra, echar a nuestras espaldas su palabra y caminar conforme a nuestros propios caminos, puede traer un destino terrible. Por eso en esta preciosa hora yo te animo, aleluya, que conmigo escudriñe la palabra del Señor, para que Dios en este tiempo que estamos viviendo, Él pueda perfeccionar nuestra fe. Porque de no ser así, aleluya, si rehusamos la palabra de Dios, si rechazamos el mensaje de Dios como hoy lo rechazan muchos cristianos, como lo rechazó aquel pueblo, el final va a ser terrible. Porque Él quiere y Él tiene pensamiento de bien. Pero tenemos que entender que somos nosotros quien tiene que ajustarse a la palabra de Dios, a la justicia de Dios, y no caminar como aquel pueblo,
aleluya, que Isaías, y el mismo Señor confirmó esta palabra que dijo Isaías: este pueblo de labios me honra. Yo le hago una pregunta en esta hora: ¿cuántos cristianos hoy de labios honran a Dios? De labios. ¿Pero qué dice la Biblia? Mas su corazón está lejos de mí, porque tienen el temor de Jehová. Es mandamiento de hombre. En pocas palabras, bendito sea el nombre de Jesús, ese corazón no había sido entregado completamente a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Como dice la palabra del Señor, yo quiero que usted lea conmigo la palabra de Dios en el libro de Juan 3:19. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios en esta hora. Dice la palabra de Dios: y este es el juicio, que la luz vino al mundo. Este es el juicio, dice la palabra de Dios. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones, sus obras eran malas. Mira lo que quiere decir un corazón apartado de mí, obras malas. La luz vino al mundo, vino la justicia, vino la santidad, vino el arrepentimiento, vino la restauración, aleluya, de la humanidad. Pero sin embargo, dice la palabra, aleluya, pero el hombre, y esa es la condición de la iglesia en este último tiempo, ama más al mundo. La luz vino al mundo, pero ella ama más las tinieblas, ama más el pecado, ama más la vanidad, ama más la sensualidad. Aleluya, no quiere arrepentirse de sus malas obras. Bendito sea el nombre de Jesús. Aman la mentira, aman la vanagloria, ama el ser visto por los demás, aman estar en lugares altos. Bendito y alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Mira lo que dice las Escrituras. Yo quiero que usted, aleluya, venga conmigo en esta preciosa hora. Mira lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios en el libro de Pedro. Dice: santo es el nombre de Jesús para siempre. Y piedra de tropiezo, libro de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 7. Este es el precioso valor, o vamos a leer la Reina Valera. Ella es pues honor a vosotros que creéis, para la desobediente, la piedra que los edificadores reprobaron. Esta fue hecha la cabeza de ángulo. Esta fue hecha la cabeza de ángulo. Y el versículo 8 dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para la cual fueron también ordenados. Bendito sea el nombre de Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Fíjese la diferencia que hay. Está hablando, aleluya, de un pueblo que se escandalizó, aleluya, por medio de esa luz, por medio de esa palabra que Dios en aquel tiempo, que el Señor en aquel tiempo anunciaba para aquellos que amaron la verdad, y aquellos, aleluya, que estaban destinados para esta salvación. Ellos amaron esa verdad, ellos se fortalecieron esa verdad. Pero para aquellos que se escandalizaron, porque en cierta ocasión ellos iban caminando y mientras que Cristo, aleluya, iba obrando y las señales le seguían, Él iba predicando la palabra de Dios. Pero llegó un punto en que parece que la palabra de Dios era muy dura, porque la gente que se escandalizan sienta que este mensaje de santidad, justicia es muy duro. Y dice la palabra, comenzaron a irse. Acuérdense en el punto que empezamos a leer en este mensaje, Jeremías 18.
Dice la palabra que comenzaron a irse y dieron las espaldas. Abandonaron al Señor. Y los discípulos preocupados, porque parece que la membresía estaba disminuyendo. Los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, dura es tu palabra. Muchos se han ido. ¿No se da cuenta que este ha sido el problema siempre? No tanto del pueblo de Israel, sino del pueblo actual de hoy. Que cuando escudriñan la palabra, cuando escuchan el mensaje, empiezan a calcular la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es como declara la palabra en Jeremías, que es martillo que quebranta la piedra, ellos sienten que esa palabra es muy fuerte. Ellos sienten, aleluya, que cuando el Señor comienza a reprender el pecado y a reprender el mundo, ellos sienten que es imposible apartarse de este mundo, de los placeres, del deleite. Ellos sienten, aleluya, como que le están arrancando parte de ellos. Y se apartan. Y el Señor, cuando escuchó la preocupación que había en los discípulos, le dijo: ¿estos os escandalizan? Si vosotros queréis, váyanse también. ¿Cuánta gente no se escandalizan? Porque la palabra de Dios, aleluya, le es muy fuerte. Es muy dura, pastor, la palabra. Imagínese dejar los placeres, dejar la manera en la que yo me he visto, no tomar otra mujer u otro esposo en el lugar del que tenía, no oír la música secular. Esto es muy duro, pastor. Abandonar mis amistades de años. Esto es muy duro, pastor. Dejar el empleo que tengo porque no es un empleo que se ajusta a la justicia de Dios, pero sin embargo me da buena fuente de ingreso. Esto es imposible, esto es muy duro, pastor. ¿Y cuánta gente no se escandalizan y se van? Gente que se ofende y se apartan y buscan otros lugares donde congregarse, donde la palabra del Señor no sea dura, sino que esté adornada de lisonjas, que esté adornada de engaños. ¿Cuánta gente no abandona la senda antigua, que es la senda de la justicia y de la santidad? Es la senda de la vida. ¿Cuánta gente abandonan esa senda porque hay cosas en este mundo que todavía le agradan y les son de satisfacción? Por ejemplo, como el caso de la mujer de Lot, que Dios, antes de destruir aquella tierra de Sodoma y Gomorra, le dijo a aquella familia: vayan, suban al monte, que hasta que no lleguen no será destruido. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que aquellos comenzaron a caminar, y cuando iban caminando, el ángel de Dios le dijo: no miren atrás, porque el que mira atrás se convertiría en una estatua de sol. O sea, serían completamente destruidos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que iba aquella familia escapando del juicio, pero sin embargo en la mujer de Lot estaba muy dentro de ella Sodoma y Gomorra. Estaba impregnado en sus huesos el pecado y la vanidad, el mundo en el cual ella vivía. Ella no quería abandonar aquellas tierras de pecado, de maldad. Por eso es que ella, en un tiempo determinado, ella decidió mirar atrás y ahí pereció hasta el día de hoy. Ella no estaba muy a gusto. Yo no sé qué sucedía en aquella familia. Probablemente ella estaba tratando de convencer a Lot de mirar atrás. Probablemente aleluya estaba tratando de convencerlo de que se quedaran en Sodoma.
Lot y sus hijos siguieron caminando, pero ella estaba atada. ¿Cuánta gente está atado en este último tiempo que estamos viviendo? Cuando Dios está anunciando por medio de los eventos y el coronavirus que la iglesia pronto va a ser arrebatada. ¿Y cuánta gente está atada al pecado, al mundo, a los placeres, a la vanidad, a la vanagloria? Todavía insisten en pecar. Insisten. Dios quiere restaurar, aleluya, en este último tiempo la iglesia. Y la iglesia está como aquel pueblo de Israel, aleluya, rechazando la restauración, rechazando, abandonando a Dios en este último tiempo. Porque usted me dirá, bueno, pastor, yo amo a Dios. Pero yo amo a Dios a mi manera. No, pastor, yo amo a Dios conforme a mi manera. Yo amo a Dios conforme a mis principios. Yo amo a Dios conforme a los que me han enseñado. Y yo entiendo que tú amas a Dios a tu manera. Y conforme a tus enseñanzas y tu crianza. Pero lo que pasa en este tiempo es que Dios quiere que tú lo ames conforme a su voluntad. Lo que Dios está demandando en este último tiempo es que el corazón sea completamente entregado a Él. Que tu corazón sea completamente rendido a su palabra, a su verdad. Es lo que Dios está demandando en este tiempo que estamos viviendo. Esta oportunidad que Dios le da en Jeremías capítulo 18 a Israel antes del juicio que iba a azotar a Israel. Esta oportunidad Dios la está dando en este último tiempo a la iglesia moderna de hoy. Le está dando una oportunidad para que se santifique, para que purgue el pecado. Le está dando la oportunidad a la iglesia para que se devuelva a Él de sus malos caminos. Le está dando la misma oportunidad porque estas señales que están golpeando a la tierra, bendito y es el poderoso nombre de Jesús. Estas señales tienen un propósito, dejarte saber que el tiempo se acabó, que los días que vienen son irreversibles, que lo peor está por venir, que necesitas ajustar la justicia, necesitas ajustar la santidad en tu corazón, necesitas purgar el pecado, necesitas crucificar la carne, necesitas volverte a Dios de todo corazón, abandonar el mundo, abandonar los placeres dolentes, la fornicación, los adulterios. Necesitas en este tiempo que estás viviendo. Es una oportunidad única. Él quiso restaurar a aquel pueblo. Él quiso librar a aquel pueblo del imperio que venía. Que iba, dice la palabra, que iba a trillar y a desmenuzar el imperio babilónico. Destruyó a Israel. Pero Dios quería librar a aquel pueblo de aquella destrucción. Pastor, ¿y por qué Dios no lo libró? La Biblia dice que el pecado atrae el juicio. Y aquel pueblo no quería arrepentirse, quería seguir caminando conforme a sus propios deseos, como hoy la iglesia moderna de hoy, que no admite corrección, no admite cambios. Quieren seguir viviendo de la manera caída que vivían en el mundo. Y la Biblia dice, aleluya, que eres nueva criatura. Cuando vienes a Cristo, Él hace todas las cosas nuevas. Él cambia tu manera de pensar, tu manera de hablar. Todo es nuevo. Todos tus pensamientos, lo que miras, lo que hablas, lo que escuchas. Cómo te proyectas a este mundo. Ya no eres la misma persona, probablemente chabacana o burladora o transgresora o mentirosa o ladrón. Ya no eres la misma persona. Ya en ti se ve el cambio, se ve la luz de Cristo, en ti se ve el poder del evangelio transformador. Cambia tu manera de vestir, ya no vistes como los demás, porque eres masa nueva, eres una nueva criatura. Ya no caminas en los deleites de la carne, en pocas palabras, caminas ahora en el Espíritu. Ya tu vida es una vida espiritual. Ya no estás tan pendiente de la carne como lo hacías cuando estabas en el mundo. Ahora estás pendiente de tu vida espiritual. Estás pendiente, aleluya, de que el Señor transforme, llene a capacidad tu vida del poder del Espíritu Santo para que puedas entrar a la voz del Cordero. Eres nueva masa. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a 2 de Corintios.
Un fenómeno que lamentablemente se está repitiendo hoy, como lo fue en los tiempos de Jeremías. Ahora se está repitiendo. ¿Y cuál es el fenómeno, pastor? La iglesia volviéndose a las vanidades, al mundo, abrazando lo que no conviene. Porque tenemos una iglesia que lamentablemente abraza lo que Dios aborrece. Y usted la ve cantando cánticos, salmos, pero es una iglesia, aleluya, que va a ser destituida. Una iglesia que va a ser desechada. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya a 1 de Corintios. Y cuando diga destituida o 2 de Corintios y desechada, está hablando de una iglesia que va a ser destruida. Hay muchos que se alarman. ¿Cómo el pastor puede predicar estas cosas? Si Dios es amor. Dios es amor. Pero lo que nunca Dios va a tolerar ni aceptar es el pecado. De tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Si tú crees, la vida eterna está en ti. Pero esta palabra de creer no es una palabra así tan a la ligera. La palabra creer es obedecer en la totalidad en el Evangelio sin haberle visto. Creer, vivir en el Evangelio. La Biblia dice, sin paz y santidad nadie verá a Dios. Como usted cree que nadie verá a Dios, usted se aparta de aquello que es inmoral. Ya sea desde la vestimenta hasta las palabras. Inmoralidad sexual. Usted se aparta de la inmoralidad sexual, aunque a usted le guste vivir en ese tipo de moralidad, por cuanto has creído en el Evangelio y has crucificado la carne, aleluya, y has resucitado una nueva persona en ti, entonces esa nueva persona rechaza lo que Dios rechaza. Pero mira el fenómeno que se estaba viendo en los Corintios, que es el mismo fenómeno que se ve en la antigüedad, y es el mismo fenómeno que se ve hoy por la rebelión del pueblo de Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios, versículo 11? Dice, ojalá me tolerasen un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo, mejor dicho, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno que predica a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibí a otro espíritu que el que habéis recibido, o a otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Que estaba hablando el apóstol Pablo. ¿Qué problema tenía el apóstol Pablo en los Corintios, en la iglesia de los dones? Que aquella iglesia había descuidado. Y si usted lee toda la carta a los Corintios, la primera y la segunda carta, usted va a encontrar dentro de los Corintios adulterio, fornicación, mundo, pecado, inmundicia, chisme, murmuración, división, detracción. O sea, usted va a encontrar toda clase de mal había entrado a los Corintios, porque los Corintios habían sido inducidos por la serpiente. Entonces, cuando el apóstol Pablo lo escribía, ya se molestaban, porque el apóstol Pablo no fue a hablar lisonja, sino fue a reprender el pecado que había en ellos. Y en el versículo 11 llegó el momento que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios y le dijo, ojalá me tolerase, ojalá me soportase un poco. Parece que los Corintios ya no soportaban al apóstol Pablo. Y eso es una condición que está hoy en la iglesia. No soportan la palabra de Dios, no soportan la corrección, no soportan la reprensión, no soportan el arrepentimiento, no soportan, aleluya, el evangelio de la cruz y la sangre, no soportan. Pero el apóstol Pablo le revela por medio del Espíritu Santo el por qué ellos no pueden soportar la verdad. Y él dice, me temo que así como la serpiente, dice la palabra de Dios, engañó
a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, del sincero servicio, de la sincera adoración a Dios. Él le está diciendo, ustedes no me toleran porque la serpiente os ha engañado. Y quiero decirte algo en esta preciosa hora. Todo aquel cristiano que no tolere la verdad de Dios, que no tolere el evangelio de la cruz y la sangre, que no tolere la palabra de la santidad y la justicia, al nombre de Cristo sea la gloria, es porque ha sido inducido por la serpiente. ¿Cómo trabajó la serpiente en el huerto de Edén con Eva? Se acercó a ella y le dijo, así que el Señor dijo que si comes del fruto de conocimiento de bien y de mal, morirás. Ella le dijo, la serpiente le dijo, no morirás, sino que serías como Dios. Nada te va a pasar. Dios es amor. Dios, aleluya, no es un Dios que castiga. No te preocupes. Extiende tu mano. Así comenzó a engañar hasta que logró, aleluya, que Eva fuese seducida y incurriera en transgresión a la palabra. Y desde ese momento vino el pecado y la muerte al hombre. ¿Entiendes lo que estoy hablando? El espíritu que está engañando a la iglesia hoy, no vas a morir. Dios es amor. Dios es el Dios de todas las religiones. No importa que vivas en adulterio, no importa que te recases, no importa que comercialices con la Biblia, no importa que digas falsa profecía, no importa que seas un mentiroso. Dios es amor. No importa que vivas una vida en desnudez, no importa que vivas en el mundo, no importa el trabajo que tienes, aunque es un poco deshonroso, pero no te preocupes, ya Dios te entiende. Yo sé que hay algunos que dicen, pastor, pero es que el Señor me entiende. Yo quiero decirte algo, que cuando Cristo tuvo en esta tierra y fue sujeto a padecimiento, y como ser humano tuvo necesidades igual que las que tenemos nosotros, porque era Dios pero era hombre. La única diferencia es que en él no había pecado, pero en él estaba toda la plenitud de Dios. En él no había mancha, no podía haber mancha para poder presentar el sacrificio perfecto, pero sí padeció y tenía hambre y tuvo sed y cansancio y fue tentado. La Biblia habla de la tentación en el desierto. Lo único que te puedo decir es que él actuó completamente diferente como la iglesia está actuando. Él crucificó ese pecado. Él crucificó al mundo, cosa que la iglesia no quiere hacer, porque hay algunos que dicen, pero es que Dios comprende. Cuando Él estuvo en nuestra tierra y caminaba como ser humano, Él crucificó el pecado. Él destruyó las pasiones, el pecado, el mundo, a Satanás, a los demonios, los destruyó en la cruz de Calvario. O sea, Él no cedió, todo lo contrario. Todo lo contrario. Él dispuso su vida hasta la muerte con tal de agradar a aquel que lo envió. Y sin embargo hoy tenemos una iglesia que es todo lo contrario. Una iglesia que no se le puede decir nada porque se molesta. Y sacan la licencia. Que la licencia es la excusa. Somos seres humanos, pastor. Dios no mira esto. Dios sí mira eso. Nadie se podrá justificar delante de Dios. Por eso en esta preciosa hora te estoy anunciando el juicio que vino sobre aquella nación, que es el mismo juicio que va a venir en los últimos tiempos a aquellos que desecharon la verdad
aquellos que siguieron la vanidad y que no se arrepintieron de sus pecados, aquellos que fueron transgresores y no hacedores. Te estoy anunciando el juicio que se acerca, que va a ser irreversible. Cuando la iglesia perfecta, cuando la iglesia justa, cuando la iglesia pura haya sido levantada, la tierra va a entrar en 7 años irreversibles, insoportables de juicio. Nadie podrá escapar. Todos los que queden en esta tierra tendrán que luchar contra la ira de Dios, contra un Dios airado que va a desatar el furor de su ira sobre toda la tierra. Y cuando hayan pasado por ese término de 7 años, aleluya, tendrán que luchar por toda la eternidad en el ardor de la ira de Jehová. El ardor del Todopoderoso, del Todo Omnipotente. Tendrán que luchar contra el juicio de Dios en la eternidad. Serán echados en el lago de fuego, por cuanto no amaron la palabra de la verdad para ser salvos. Hoy Dios le está dando la misma oportunidad que le dio a aquel pueblo antes que el juicio llegara. Dios le está dando la misma oportunidad a la iglesia. Aleluya, no desprecies la palabra. Hoy estamos viviendo tiempos inigualables. Los 2 mensajeros de Dios, aleluya, de Apocalipsis 11, están sobre la tierra. Aleluya, están anunciando, aleluya, la venida de Cristo. La nube antigua de Jehová, bendito sea el nombre de Jesús, los visitó en aquella reunión en África, en Kenia. Mi alma alaba a Dios. La nube visitó a sus profetas. Esto quiere decir, aleluya, si los 2 mensajeros de Apocalipsis 11 ya están en el ministerio en esta tierra, esto indica que pronto la iglesia va a ser arrebatada. Esto indica, aleluya, que esta misma nube que se apareció en Kisumu, aleluya, se va a aparecer en toda la tierra y va a traer así la novia perfecta, la novia justa, la novia santa. Aleluya, no estoy hablando de esta novia que usted ve hoy, aleluya, rebelde, inmoral, contenciosa. Esta novia que hoy ignora todas estas cosas, esta novia que no se apercibe, aleluya, y que no cree en los tiempos ni en la agenda de Dios que se está viviendo. No te estoy hablando de esa novia, te estoy hablando, aleluya, de la novia prudente, aquella que reconoce los tiempos, aquella que reconoce la agenda de Dios, aquella, aleluya, que está viviendo en esta visitación, aquella, aleluya, que se está preparando. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Esta escapará. Dios la va a guardar. En los tiempos de Jeremías, cuando Jeremías estaba en la cárcel, Dios le dio un sueño y le dijo: compra las tierras de tu primo en Ananot. Y Jeremías hizo caso a la voz de Dios y compró aquellas tierras. Y cuando vino el día de juicio, Dios llevó a un pequeño remanente, porque Dios es justo, Dios es bueno. Dios guardó un remanente en aquellas tierras y entregó a Jerusalén. Y esto indica que en este último tiempo, aleluya, aquellos que hemos creído y que queremos entrar a la voz del Cordero, Dios nos va a esconder en la seguridad del cielo, mientras que toda esta tierra va a ser entregado en manos del inquisidor, en manos de la bestia, en manos, aleluya, del dragón. La palabra enseña que 7 años van a estar sobre la tierra. La última semana, aleluya, de Daniel, de las 70 semanas. Estamos en la semana 69. Pronto van a inicio las 70 semanas. Estamos viviendo las señales nunca antes vistos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya estamos oyendo proyectos de paz. Estamos viendo en nuestros ojos cómo, aleluya, las grandes potencias, incluyendo este país, está bajo el juicio de Dios. Aleluya, viene, aleluya, los momentos más difíciles. Daniel habla acerca de las guerras y las devastaciones que van a haber antes que dé inicio el pacto de paz. En pocas palabras, vienen devastaciones, vienen guerras, vienen muertes antes que venga el pacto de paz. Las guerras destinadas en Isaías 17, la destrucción de Damasco y todos los eventos, aleluya, que habla Isaías 17,
están a punto de cumplirse. Esto indica que pronto la iglesia va a ser tomada. Es hora de arrepentirse. Es hora de meditar en nuestros caminos. Es hora de volvernos a Dios. Jeremías, aleluya, Dios envió a su profeta Jeremías para restaurar a aquel pueblo. Y gran parte de aquel pueblo no quiso escuchar. Dice la palabra, vuelvo y lo repito, en Jeremías. Dice la palabra de Dios. Me dejaron a mí fuente de agua de vida. En pocas palabras, abandonaron a Dios. Lamentablemente, aquel pueblo, dice las Escrituras, que fue destruido. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua de vida y cavaron para hacer cisternas rotas que no retienen agua. En lugar de abrazar el mensajero, en lugar de abrazar la palabra que había en Jeremías, que Dios había puesto en la boca de Jeremías, ellos prefirieron seguir sus cuentos, quisieron seguir sus propias interpretaciones y se apartaron así de Dios. Y dice la palabra que aquella nación fue completamente destruida. Así va a pasar en este tiempo. Antes del juicio, Dios ha enviado a sus dos profetas. Están anunciando que la venida de Cristo está cerca. La Biblia dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Es el tiempo del arrepentimiento. Es el tiempo, aleluya, de abrir nuestros corazones a Dios. Es el tiempo de crucificar nuestros deseos, nuestros corazones en la cruz del Calvario. Aleluya. Como dice la palabra, que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Este es el tiempo de tomar la cruz. Este es el tiempo de anegarse. Este es el tiempo de humillarse. Este es el tiempo de apartarse del pecado. Este es el tiempo de apartarse de la fábula, de la apostasía que usted ve hoy, de la prosperidad. La apostasía que usted ve hoy de la doctrina de los salvos, siempre salvos, del calvinismo. Tantas doctrinas que están golpeando a la tierra. Aleluya, que están llevando a la iglesia a la destrucción de sus almas. Este es el tiempo de recapacitar. Jesucristo viene ya. Él no quiere que te pierdas. Como dice Jeremías 18. Aleluya, así como hace el alfarero con el barro, así yo haré con mi pueblo. Este es el tiempo de la restauración. Jesucristo quiere restaurar nuestras almas. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Afírmate en la justicia y la santidad. Las cosas se van a poner peores. El coronavirus ha mutado y viene una etapa más difícil. Aleluya, que ya ha sido profetizada por los profetas del Señor. Tienes que creer en este evangelio, tienes que creer en la santidad, tienes que creer en la justicia, tienes que santificarte, apartarte para Dios por medio de la sangre del Cordero, aleluya, para que vengan tiempos de refrigerio para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.